Bienvenidos, somos el Grupo Masa y en este presente video desarrollaremos la interpretación, el análisis y asimismo la evaluación del poema Los 9 monstruos, del autor César Vallejo. Expondremos cómo es que el autor representa el crecimiento desmedido del sufrimiento humano y la manera en que éste se ha convertido en un elemento constante e inevitable en la existencia. Asimismo, reflexionaremos sobre la vigencia de su mensaje en la actualidad, destacando su valor crítico y asimismo humano frente a la realidad social que enfrentamos. De esta forma, buscaremos comprender la trascendencia de la obra de Vallejo y su invitación a reconocer y enfrentar el dolor. En Los 9 monstruos, Vallejo presenta el dolor como una sombra grotesca que va a perseguir a la humanidad. Cuando el poeta afirma, el dolor crece en el mundo a cada rato, nos va a señalar que el sufrimiento no es un hecho aislado, sino constante y global. Luego al decir, crece a 30 minutos por segundo, paso a paso, exagera de forma consciente el tiempo, para mostrarnos que el dolor no solo aumenta, sino que lo hace de manera absurda e incontrolablemente. Más adelante, cuando repite, y la naturaleza del dolor es el dolor 2 veces, subraya que el sufrimiento parece duplicarse y multiplicarse sin lógica, como si doler ya no fuera suficiente. Del mismo modo, en el verso "y el bien de ser, dolernos doblemente", Vallejo denuncia que incluso la existencia misma, el simple hecho de ser y vivir, se ha convertido en motivo de dolor, hasta llegar a sentirse como un castigo inevitable. En la segunda estrofa, Vallejo muestra que el dolor invade absolutamente todo. Está en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Con esta cadena intensa, el poeta exagera a propósito para mostrar que el sufrimiento ya no tiene límites. Luego el poema presenta un mundo que se ha vuelto absurdo. Jamás tanta cerca remitió lo lejos, y el fuego juega su rol de frío muerto. Estas expresiones muestran que la realidad se ha volteado por completo. Lo que debería acercar, aleja. Lo que debería calentar, enfría. Finalmente aparece una repetición que refuerza esta invasión total. En su cajón, dolor. El mueble, el corazón, la lagartija, todos guardan dolor. Nada queda libre. En conjunto, esta parte del poema revela un mundo totalmente saturado de sufrimiento, donde todo lo grande, lo pequeño, lo vivo y lo inerte termina siendo alcanzado por el dolor. En este tercer verso del poema, considerando en frío imparcialmente, identifica la crítica de Vallejo al proceso moderno, al observar que la destilla es ahora una fuerza hiperproductiva que crece más pronto que la máquina a 10 máquinas, subvistiendo el mito a la tecnología como una solución y relevando que la misericordia es el avance más eficaz de la civilización. Este sufrimiento se ancla tanto en el desarrollo histórico, res de Rose, como el paso del tiempo, nuestras barbas operando por razones que ignoramos, lo que subraya la ceguera y la falta de control del hombre sobre su destino. Llega con la metáfora definida de la inundación de propios líquidos, con propios barros y propia nube sólida, que sentencia que es el dolor, no es una plaga externa, sino una catástrofe autogenerada por la condición del ser humano, llegando a la
poema una visión de la humanidad ahogándose innecesariamente en su propio mal. En esta estrofa, Vallejo muestra cómo el sufrimiento alterna todo el orden del mundo cuando dice invierte el sufrimiento posiciones, cuando muestra que el dolor cambia la forma en que las funcionen las cosas. El acuoso se vuelve vertical, el ojo es visto y la oreja es oída. Esto simboliza que el ser humano queda expuesto y sin control ante el dolor. La repetición constante del número 9 campanadas, 9 carcajadas, 9 sones, 9 cánticos, 9 truenos y 9 látigos, muestra que el sufrimiento es continuo y se multiplica, que aparece en todas las horas de la vida, la hora del rayo, del trigo, del llanto o del hombre, para al final cuando dice, menos un grito aparece una pequeña esperanza. Ese grito es como una resistencia, una fuerza mínima que nos deja vencer de todo. Así Vallejo muestra que aún el sufrimiento invade todo todavía, quedando una voz que lucha contra él. En esta estrofa, Vallejo expone cómo el dolor irrumpe de manera inesperada en la vida humana, tomándonos por detrás de perfil y extendiéndose a cada aspecto de la existencia cotidiana. El poeta evidencia que este sufrimiento no distingue condiciones. Hay quienes nacen, crecen y mueren marcados por él, así como otros que continúan viviendo sin verdaderamente vivir, atrapados en una realidad que los desgasta física y emocionalmente. El hablante reconoce sentirse triste hasta la cabeza y más triste hasta el tobillo, expresión que refleja un cansancio profundo ante una vida condicionada por la pobreza, la necesidad y la injusticia. Elementos tan simples como el pan, el agua y la cebolla aparecen como símbolos de una lucha diaria que se repite en muchas realidades actuales. Por ejemplo, se puede observar esta situación en familias que, pese a sus esfuerzos, apenas logran cubrir lo básico, reproduciendo así el mismo escenario de precariedad que describe el poema. En conjunto, Vallejo señala que el sufrimiento no solo afecta al individuo, sino que también es la responsabilidad de la sociedad que lo permite y lo normaliza. Por ello culmina con un llamado urgente. Hay, hermanos, muchísimos que hacer, recordando que el cambio exige compromiso, acción y conciencia colectiva. El poema trata sobre el dolor humano universal, su crecimiento imparable y su presencia en todos los aspectos de la vida. Vallejo muestra cómo el sufrimiento se multiplica, se vuelve cotidiano y afecta tanto al cuerpo como al espíritu. También aborda de confusiones y del desorden del mundo moderno, donde el dolor parece dominarlo todo, incluso a la naturaleza y a los objetivos más simples. La voz poética expresa desesperación, cansancio, tristeza. Observa cómo el dolor se multiplica y se vuelve parte de todo. A través de imágenes fuertes, el poema muestra que el sufrimiento puede aparecer en cualquier momento y alternar incluso lo más simple. También presenta la vida como algo injusto, donde unos nacen, otros mueren y otros parecen quedar fuera del ciclo natural, mostrando lo confuso que puede ser el destino humano. El poema Los 9 monstruos es profundo, impactante y muy reflexivo, porque Vallejo transmite el dolor humano de una forma intensa y universal. Su manera de describir el sufrimiento hace que uno piense en cómo cada persona lo vive de manera distinta, pero todos lo sentimos. Es un poema que invita a mirar la realidad con más conciencia y a conocer que, aunque el dolor sea parte de la vida, aún queda mucho por hacer para enfrentarlo como sociedad. La vigencia de los 9 monstruos se sostiene en que el dolor humano sigue siendo una realidad permanente en nuestras vidas y asimismo en la misma sociedad. Vallejo no habla de un sufrimiento de su época, sino de un dolor universal y que perdura ahora en la actualidad, pues crece con la desigualdad, la violencia y la indiferencia.
y asimismo la crisis que aún enfrentamos. Su crítica nos acerca a reconocer que vivir no debe estar ligado al sufrimiento y al dolor, y que es urgente cuestionar por qué todavía el dolor parece multiplicarse. Este poema perdura porque nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad frente al dolor ajeno y nos llama a construir un mundo más humano, donde la empatía y la solidaridad puedan finalmente vencer a estos monstruos que siguen presentes hoy en día.